Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados al programa en el día de hoy. En primer lugar, Pablo Ordaz, corresponsal del diario El País en Roma y quien está en esta ciudad cubriendo el viaje del Papa Francisco. Pablo, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, buenos días. Eric Langer, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, bienvenido también. Siempre un placer. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Gracias. Pablo, el Papa Francisco ha hablado esta mañana en una sesión conjunta en el Senado y la Cámara de los Estados Unidos en el Capitolio, a muy pocas cuadras de aquí. Estaba sentado justo al frente, o tenía detrás, al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es católico, y al presidente de la Cámara de Representantes, que es en realidad el presidente del Congreso, lo que se llama el Speaker of the House, John Boehner, quien fue quien lo invitó, que es católico. En el discurso dijo varias cosas el Papa. Empezó con una frase llamativa. Dijo que estaba contento de estar en la tierra de los libres y en la casa de los valientes. Dijo el Papa después que todos los habitantes de este continente tenemos responsabilidades, especialmente con los vulnerables. Habló muchísimo de los pobres y de los trabajadores, que dijo que son quienes sostienen a esta sociedad. Habló de algunas personalidades de la vida estadounidense, de Abraham Lincoln, el expresidente, de Martin Luther King, el líder afroamericano, de Dorothy Day, un activista, de Thomas Merton, un místico. Dijo también que la violencia nunca debe estar al servicio de las ideologías, que la política no debe estar al servicio de la economía, y llamaron la atención dos cosas más. La primera, pidió la abolición de la pena de muerte en este país, en Estados Unidos, donde está vigente en 31 de los 50 estados. Pero dijo una frase que es la que más ha circulado en los medios de comunicación, y es que los habitantes de este continente no debemos tener miedo a los extranjeros, porque la mayor parte fuimos en algún momento extranjeros. Usted cubre todos los días desde hace bastante tiempo al Papa. ¿Qué sabor le queda a este discurso? Por eso precisamente que acabas de decir que cubro al Papa, este mensaje que ha dicho el Papa, todos estos mensajes unos detrás de otros no son nuevos, pero en realidad no son nuevos no porque ya los haya dicho el Papa en otra ocasión, sino porque forman parte de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que él dice cuando se defiende así, cuando le dicen que es rojo, ¿no? Que es un comunista, ¿no? Él dice, no, todo esto ya estaba en la doctrina social de la Iglesia. Lo único que pasa es que estaba tapado con mucha hojarasca, ¿no? El Papa un poco lo que ha hecho, más que inventar nada, es quitarle biombos, quitarle hojarasca al discurso primero de la Iglesia y empezar un poco desde la lección 1, ¿no? Entonces, como dice Obama, el discurso del Papa te saca, yo creo que a todos, un poco de la zona de confort, empezando por el Vaticano, que vivía muy bien hasta que llegó este Papa, y empezando por la política, por las grandes empresas, por los medios de comunicación. Yo creo que este Papa viene un poco a decirles que a los que le va bien tienen que pensar que hay una parte muy grande que no le va tan bien y que hay que ser solidarios con ella. Hoy decía algo, es muy fácil, ¿no? Traten a los demás como les gustaría ser tratados, ¿no? Y esto que parece tan fácil, pues llevado a la práctica es muy complicado, ¿no? Eric Langer. Me parece que su discurso en realidad fue mucho más suave de lo que pensaba que iba a ser, porque habló un poco de la parte ecológica, habló un poco de los inmigrantes. En realidad me parece que fue la parte más fuerte, y en realidad es una cosa muy interesante porque aquí, porque está frente al Congreso, está hablando realmente a los norteamericanos, y eso se va a interpretar desde el prisma político de este momento de la campaña presidencial. En realidad está hablando en contra de muchas cosas que dicen algunos candidatos republicanos, que me parece bien interesante, y al mismo tiempo está muy suave con la parte de la familia y todo eso, que hubiera gustado más a los republicanos, y entonces la apariencia va a ser que está ayudando al presidente Obama, a los demócratas, a Hillary Clinton, etc. Y me parece también muy interesante, de eso podemos hablar, de Dorothy Day, que es una persona bastante controvertida y mucho más a la izquierda que la gran mayoría
de los que están allá en el Congreso. Entonces, me parece que bueno, podríamos hablar horas sobre Dorothy Day, pero ¿por qué es tan importante Dorothy Day? Porque ella fue una comunista antes y después ella abogó por entender a los comunistas, por ejemplo. Y eso es una cosa que dentro del contexto de la Guerra Fría aquí nunca fue aceptada por los líderes de ningún partido político, bueno, de los demócratas republicanos acá, y más bien eso, en ese sentido es bastante controversial, me parece. Munillan, ¿fue el discurso del Papa o constituye un gran apoyo, un gran respaldo para la política de Obama en lo que tiene que ver con asuntos migratorios? Que él ha tratado de suavizar el camino para los inmigrantes sin papeles, que hay 11 millones en este país de 320 millones de habitantes, porque él varias veces ha pedido que regularicen la situación de todas esas personas, que en un 63% son mexicanas, y constituye, por contraste, el discurso del Papa un ataque o una crítica a políticas como la de Donald Trump, el precandidato republicano que quiere levantar un muro con México, o contra el propio Marco Rubio, senador cubanoamericano de la Florida. Desde que pisó Estados Unidos, el Papa llegó con el mensaje del apoyo a los inmigrantes y se incluyó dentro de este grupo de inmigrantes y ha sido muy consistente en todos sus discursos. También con sus obras, el hecho de que haya pronunciado o esté pronunciando la mayoría de sus discursos en español, este fue uno de 4 que pronunciaría en inglés, es un mensaje de que este país cambió y es un país que habla español. Para el discurso de hoy, Juan Carlos, había 2 públicos. Un público es un Congreso dividido, tan dividido que hubo congresistas que no asistieron, representantes de la Corte Suprema, que no hacen parte de la rama legislativa, pero siempre suelen asistir a este tipo de eventos. Faltaron 3, de los cuales, faltaron 3 católicos y 2 judíos. Estaba una minoría de la Corte Suprema, entre otros una judía, Ruth Bader Ginsburg, y 2 católicos, incluyendo a la cabeza de la Corte Suprema, John Roberts. Es un Congreso mucho más cristiano que el resto de Estados Unidos. Estaba mirando rápidamente las cifras, el 91,8% del Congreso de Estados Unidos es cristiano, es decir, católico y de otras religiones cristianas, evangélico, mientras que en Estados Unidos solo un 73% de la población lo es. Tiene una participación judía más grande que la del resto de Estados Unidos, 5,2% son judíos, mientras que en Estados Unidos son 2%, pero los no afiliados a ninguna religión en el Congreso son muy pocos, menos del 2%, y en Estados Unidos son el 20%. Este público recibió unos regaños muy dulces por parte del Papa por lado y lado, las referencias a la familia y la amenaza sobre la cual que tenía la familia desde dentro y desde fuera fueron sin duda unos mensajes suavizados, hablando sobre el tema del aborto y del matrimonio gay. Las referencias al sector privado como un motor de desarrollo que trató de hacer ahí también con poca convicción el Papa, fueron un regalito para los republicanos que se preocupan mucho por este mensaje aparentemente anticapitalista del Papa. Sí hubo, para responderle su pregunta, más regalos para el lado demócrata. Habló muchísimo de la justicia social, habló mucho de la protección ambiental, otro tema polémico que entró él de frente a exponer desde que llegó a Estados Unidos, el tema de la inmigración sin duda, el tema de la pena de muerte, que fue algo que obviamente los obispos en Estados Unidos también han apoyado hace mucho tiempo, pero que fue un mensaje muy claro para un Congreso que en gran parte apoya, y sobre todo en estados donde todavía existe la pena de muerte. El segundo discurso, que fue a Estados Unidos y al resto del mundo, sí es un discurso muy del Papa, donde no hubo grandes sorpresas. El hecho que, de nuevo lo hablábamos ayer, fuera en inglés, evitó que el Papa hiciera lo que hace bastantes veces, Pablo, me imagino que lo has oído, y es que se sale del libreto y empieza a hablar de otras cosas. En este caso fue un discurso disciplinado que se mantuvo dentro de sus temas consistentes y lo que él vino a decir a este país. Este Papa, el primer latinoamericano, se convirtió justamente en sumo pontífice el 13 de marzo de 2013, cumple 79 años el próximo 17 de diciembre, en poco tiempo. ¿Cómo ha recibido la curia al Papa en el Vaticano? Usted que camina por los pasillos de Roma y por los pasillos del Vaticano, ¿están cómodos los altos prelados con este Papa o les inquieta un poco, les molesta un poco? Les inquieta mucho, sobre todo eso que decías es muy interesante, ¿no? Cuando el Papa improvisa, alguna vez lo escribimos, la curia echa cuerpo a tierra, ¿no? Porque en ese momento el Papa improvisa porque está en un acto con una gente que él se siente cómodo o por un tema que le interesa en especial, y ahí el Papa es un argentino que tiene mucha experiencia, que sabe cómo es la curia y que sabe que uno de los problemas de la Iglesia precisamente está allí dentro, ¿no? El Papa, entre todos los grandes titulares, pasa un poco más desapercibido, pero el Papa está haciendo una limpia silenciosa
en el Vaticano, no solo de costumbre, no solo de gestos, como estamos viendo, los zapatos, la cruz de plata, el coche pequeñito, no, sino quitando de puestos importantes a personajes que habían acaparado mucho poder. ¿Y lo critican abiertamente a los medios? Hay alguno que critica abiertamente, pero sobre todo es una crítica soterrada y sobre todo una oposición interna a que él consiga hacer sus reformas, ¿no? Reformas en el tema económico, intentar racionalizar los gastos. Él intenta adecuarse a lo que dijo aquella vez, que me gustaría una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Eso, una iglesia pobre o un Vaticano pobre es muy difícil, ¿no? Pero él comulga mucho, pues eso, con la iglesia de la teología de la liberación o con la iglesia de las monjas que están en un punto de África intentando ayudar a los leprosos. Esa es la iglesia que a él le gustaría, ¿no? La de la periferia, pero es tan lejana a Roma que parecen dos iglesias distintas. Pero creo que justamente ese es el punto, ¿no? Que él es el primer papa fuera de Europa. Y muy interesante que sea de América Latina porque justamente la teología de la liberación tuvo mucho impacto allá y con eso está incomodando mucho a los europeos viejos que han estado allá y más que todos los italianos. Y creo que justamente eso es lo que también está diciendo aquí, pero mucho más suave de lo que él pensaba. Eso es lo interesante, que ese discurso creo que no fue tan contundente, quizás por el inglés. Que hubiera pensado aquí frente al Congreso. No, yo creo que no solo por eso. Yo creo que el Papa ha tenido dos transformaciones en un minuto, ¿no? O sea, del arzobispo Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, que más o menos respondía a la iglesia tradicional, se hizo papa con un mandato de los cardenales que le dijeron esta iglesia hay que cambiarla, muchos cardenales también de Estados Unidos, y él asumió eso y adoptó otro papel. De pronto le gustó el traje de papa y empezó a cambiar, a hablar de las periferias, a ir a Lampedusa. No ha ido todavía a ningún, salvo Estados Unidos, prácticamente es el primer momento, que va a un país poderoso. Siempre ha ido a las periferias. Y en Italia también, no ha ido a Milán, no ha ido a Florencia, ha ido a Lampedusa, a Calabria. Pero en Estados Unidos le habla a las periferias prácticamente exclusivamente. Le habla a los pobres, a la desigualdad, a los necesitados, a los más vulnerables, a los viejos. Es decir, el discurso era como para un país del tercer mundo. Exactamente. Y luego la segunda transformación es que él se ha dado cuenta de que es un político y de que tiene mucha capacidad. O sea, él se ha dado cuenta que Obama y Castro le han agradecido su mediación. En Colombia le acaban de dar. Él viene aquí y él dice, si lanza un titular de esos fantásticos para los periodistas, como ha lanzado antes, la globalización de la indiferencia contra el sistema económico mundial, en este contexto, él sabe que el rechazo iba a ser muy grande. Él ha dicho lo que quiere, ha defendido la vida, ha defendido la inmigración, pero no les ha reprochado nada. Ha puesto en valor lo que él, y los ha puesto frente al espejo, ya cada uno se verá cómo. Fue blando el Papa con el régimen castrista. Usted viene del viaje del Papa en la isla, en La Habana, en Holguín. Fue blando porque no lo criticó y hubo justamente críticas de los disidentes cubanos a Francisco por eso. Sí, yo creo que fue muy blando. Yo creo que, y de hecho incluso en la comitiva papal, que en el avión del Papa, que vamos casi siempre lo mismo y que muchos de ellos son amigos suyos y otros son católicos convencidos y ven al Papa no solo como el protagonista de sus historias, sino también como su líder espiritual, ha habido una cierta decepción. ¿Por qué? Yo creo que lo vamos a saber estos días, tal vez porque estaba en marcha lo de Colombia y de hecho hizo una referencia allí cuando el Papa no suele hablar de otros países cuando está de viaje en uno, pero tal vez yo creo que sí, que ha faltado por lo menos una frase de afecto, de cariño con gente que lleva sufriendo el régimen de Castro 5 décadas y pico, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, en Colombia se produjo ayer una noticia importantísima, en el sentido de que en La Habana, en donde tienen lugar negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, se anunció un acuerdo entre las partes en lo que se llama la justicia transicional. Pero no fue un anuncio cualquiera, sino que el presidente colombiano Juan Manuel Santos aterrizó en la capital de Cuba e hizo este anuncio en una mesa que estaba presidida por Raúl Castro, el líder cubano, y en esa mesa estaba sentado también Timoleón Jiménez Timochenko, como se le conoce por su alias, el jefe de las FARC. Después del anuncio se dieron la mano
Raúl Castro, Timochenko y Santos. Nunca un presidente colombiano le había dado la mano al jefe de un grupo guerrillero como las FARC, que está actuando desde los años 60 y cuya popularidad en Colombia es de alrededor del 1%, como mucho el 1%. ¿El acuerdo en qué consiste este acuerdo de justicia transicional? Es la manera como los de las FARC van a acudir a comparecer ante la justicia, y eso por supuesto tendrá un efecto, ha convertido este proceso en irreversible. Incluso el presidente Santos anunció que el acuerdo final, el acuerdo definitivo, se va a firmar a más tardar dentro de 6 meses, es decir, el 23 de marzo de 2017, y que a más tardar 60 días después de esa firma, las FARC iniciarán el proceso de lo que se llama la dejación de armas. Dicho todo esto, ¿en qué consiste el acuerdo? Pues en el comunicado anunciaron que están de acuerdo con la creación de la Comisión de la Verdad, que hay que satisfacer los derechos de las víctimas, que se va a crear un tribunal especial, que no va a haber amnistía para los delitos de lesa humanidad, que sí la va a haber y la más amplia posible para delitos políticos, como la rebelión, la sedición y la asonada. Pero lo que llama mucho la atención es lo siguiente. Dice este texto que para los integrantes de las FARC, y no solo de las FARC, también de otros grupos paramilitares u otros grupos al margen de la ley, que para quienes hayan cometido delitos graves, habrá una pena, si confiesan esos delitos y si dicen la verdad, de un mínimo de 5 años y de un máximo de 8, que consistirá en unas restricciones efectivas a la libertad en condiciones especiales. Eso no se ha establecido exactamente qué es, pero esta mañana alguno de los asesores del gobierno dijo que no va a haber cárcel en esos casos, no va a haber cárcel. El expresidente Álvaro Uribe hizo críticas a este punto, y también ONGs estadounidenses como Human Rights Watch dijeron por boca de José Miguel Vivanco que este acuerdo se basa en la impunidad. Aquí la pregunta ¿es esto impunidad o es esto más bien algo necesario para que se alcance la paz en un país que lleva 60 años en guerra con las FARC? Juan Carlos, este es el sapo que tanto nos anunciaron que se tenía que tragar Colombia si quería sacar adelante un proceso de paz. Aquí llegó el sapo. Este es el tema más delicado de la agenda. Ayer el anuncio se hizo con todos los símbolos del caso, tanto el apretón de manos como la fijación de una meta, como la verificación internacional, Raúl Castro en medio de los dos protagonistas, y un gran sentimiento de optimismo internacional de que se destrabó el proceso. En algún momento este proceso tenía que empezar a ver su fin. Con respecto a la justicia, también es el primer proceso de paz que se lleva a cabo después de que el derecho internacional humanitario ha cogido muelas, y yo creo que lo más sensible de este punto y de un eventual fin del conflicto es la implementación, la verificación internacional, la verificación por parte de los propios colombianos, y la posibilidad de que todas estas promesas que nos hicieron ayer se puedan llevar a fin de una manera legal, de una manera que haga lo que dice tanto el presidente Santos, que es que generar un equilibrio entre la justicia y la paz. En ningún acuerdo que firmen va a quedar todo el mundo contento. La pregunta es si quedan más contentos que descontentos en Colombia, y si crea más bien que mal en Colombia el resultado de este proceso. Profesor Lange, los miembros de las FARC van a ser juzgados por un tribunal especial, compuesto en su mayoría por magistrados colombianos y por algunos pocos extranjeros cuyo currículum sea, por supuesto, muy respetable. En eso consiste este tipo de juzgamiento para este tipo de delitos. A usted, y además, como dice Muni, es verdad, este es el primer acuerdo de paz que se hace después de que entrara en vigor el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. ¿Con qué ojos usted de académico mira este anuncio hecho ayer? En realidad, me parece bien que había que hacerlo de alguna forma, y es muy difícil negociar para entrar detrás de las rejas, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que más me preocupa de eso es, en primer lugar, no veo nada de entrega de armas, algo así. Y el gran problema que yo veo en lugares donde sí han habido procesos de paz, donde sí se ha negociado una paz, como en Guatemala, como en El Salvador, hay una cantidad de crimen tan grande que son sociedades que en este momento no funcionan. Y lo que me preocupa es que en Colombia el Estado no se puede imponer como debería. Y eso me parece una cosa muy, muy importante, porque si hay un aumento aún más de criminalidad, que ya es bastante grande y hay muchos homicidios en Colombia lastimosamente, si eso conlleva a
un proceso que nunca permite que el Estado tenga un Estado de derecho en todo el territorio, me parece muy peligroso. Ahora hay que ver cómo funciona y cómo se dice en inglés, voy a decir en español, el diablo siempre está en los detalles, ¿no? Y hay que ver cómo se implementa eso, porque lo que he leído son cosas muy vagas que en realidad es muy difícil decir exactamente qué es lo que va a pasar y cuál es el proceso, porque es el proceso mismo que hay que tomar en cuenta. Y con eso creo que tiene mucho que ver qué va a hacer la cúpula de la guerrilla para, de alguna forma, quizás mantener su fuerza política, pero al mismo tiempo también entrar en un Estado de Derecho nacional. Y eso es el gran problema, creo. Por supuesto que usted dice que no se habla de entrega de armas, lo que dice el documento se refiere a dejación de las armas, que podría ser, por ejemplo, entregarlas a una comisión internacional para que las vigile, pero aparentemente los integrantes de las FARC no quieren entregar las armas. Hay que resaltar de todas formas en este acuerdo que uno de los principios es a más verdad, menos penas. Mientras más confiese un integrante de las FARC lo que cometió, tendrá una pena menor. Quienes no confiesen nada estarán sujetos a unas penas de 20 años de prisión, según establece precisamente este comunicado conocido ayer. ¿Alguna mirada de periodista europeo a este acuerdo? Sí, las cosas desde lejos se ven mucho más fáciles, ¿no? Pero yo me acuerdo de un proceso que nosotros estamos viviendo aquí, en España ahora, que es también, ¿no?, el fin de ETA, ¿no? Y todos estos procesos son muy dolorosos, al final no son fáciles y al final la alegría nunca es completa porque te acuerdas de todo lo que ha pasado, lo difícil que ha sido llegar. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, y por eso es muy interesante esto de que a más verdad, menos penas, porque lo importante es que la historia se escriba bien, ¿no? Que sea verdad, que la escriban no los vencedores ni los vencidos, sino que responda a lo que en realidad ha pasado, ¿no? Es muy complicado y es muy doloroso, pero está claro que es una buena noticia, ¿no? Hay una frase puesta en la fachada de la casa donde vivía don Miguel de Unamuno, que fue rector de la Universidad de Salamanca en España, que él solía decir primero la verdad que la paz. Sí. Y ahí está en Salamanca. Ya regresamos a Club de Prensa. En este caso es al revés. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pablo, la BBC trae una lista de los lugares en donde uno vive mejor como expatriado. Esto de expatriado es una cosa elegante porque cuando se trata de países ricos se habla de expatriados, cuando se trata de gente humilde y que lo pase mal, eso lo llaman inmigrantes, pero muy bien, expatriados. Dicen que el sitio mejor del mundo para ser expatriado es Singapur, porque el tráfico es muy bueno, aunque es caro el país, pero que el nivel de vida es muy alto. Seguido por Nueva Zelanda y Suecia, después Bahrein, en el quinto lugar Alemania, Canadá, Australia, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Singapur. ¿Le gusta Singapur para estar expatriado? Pues no, la verdad no lo había pensado entre los destinos esos ideales, ¿no? Hay quien dice eso de que hay dos tipos de vida, ¿no? Una es cara y la otra no es vida. Pues es un poco eso. Yo creo que tanto en estos sitios, depende de cómo se viva, pues te gustará más o menos. A mí Singapur la verdad es que no me llama la atención demasiado. Eric Langer. Me sorprende que Bolivia no esté aquí. Usted es un amante de Bolivia, ¿no? Yo quisiera jubilarme allá y vivir allá cuando me jubile, porque la vida es muy buena allá. Es barata también, pero también hay gente muy buena. Paz, y esa es la cosa. En La Paz, en Santa Cruz de la Sierra. No, en Sucre, por favor. Sucre. ¿Por qué Sucre? En Sucre, porque es una ciudad colonial, un clima inmejorable. Nunca hace mucho calor, nunca hace mucho frío, se puede caminar por todas partes. Y como soy historiador, está el Archivo Nacional también de Bolivia, así que un lugar perfecto para mí. Yo busqué la definición de expatriado y de inmigrante y son idénticas y no pude ubicarme entre uno y el otro, pero yo sí propongo Washington como una gran ciudad para los expatriados raya inmigrantes como yo. Es un sitio maravilloso. Muy bien. Gracias, Pablo Ordaz, por haber estado aquí. Eric Langer, Moni Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.